La bioseguridad es un tema importante para el estudiante de medicina. Agradecemos a la doctora Flora Arana, quien es profesora de nuestra unidad académica de biología celular y molecular, el aporte de este material que vamos a presentar. Es un extracto de una conferencia que ella ha preparado. La bioseguridad, como dice acá, es un trabajo de todos, tanto del equipo que prepara el laboratorio, la limpieza, como los que estamos dentro de los laboratorios. Tanto profesores como estudiantes, veremos que las medidas de bioseguridad nos van a ayudar a prevenir el contagio, nos van a ayudar a entender de que necesitamos medidas de barrera y de cuidado en nuestro comportamiento dentro de los laboratorios. Continuando con la definición, veremos que la bioseguridad aporta el conjunto de normas para darnos la doctrina de cómo estar en los lugares donde nosotros nos desarrollemos, es decir, el comportamiento debido para que nuestras actitudes y conductas puedan disminuir el riesgo de adquirir infecciones que nos puedan dañar nuestra salud. Así es de que la bioseguridad nos dará todas aquellas normas importantes para que nosotros tomemos esas medidas en beneficio de nosotros. La bioseguridad entonces son las normas o las medidas destinadas a establecer un mecanismo de barrera, es decir, que impidan la transmisión de infecciones en todas aquellas actividades relacionadas con la salud. Nosotros debemos de tener cuidado al tratar a cualquier paciente o manipular muestras de orina, sangre, heces, donde podemos contagiarnos de alguna enfermedad. Bien reza el dicho de que caras vemos, HIV no sabemos. Tenemos que tener cuidado entonces y vamos a ver cuáles son estas medidas básicas para el estudiante de medicina. Estas medidas de bioseguridad, ¿por qué han preocupado en el ambiente al estudiante o al profesor o al médico, al enfermero? Pues ustedes sabrán que en los años 80 empezó a oírse de la palabra el SIDA. En los años 90 el cólera brotó en Guatemala y se supo de que hubo contagios, pero contagios que se pudieron haber evitado desde el traslado de un enfermo que venía a Guatemala y las heces de este individuo. Como sabemos, el cólera provoca muchas veces diarrea, pues este personal médico y paramédico que andaban con este enfermo echaban las heces a un río y estos ríos llegaban a algunas aldeas y así empezó el contagio del cólera, que en algunos casos murieron tanto niños como adultos. También hemos visto que han habido infecciones intrahospitalarias, infecciones que se pudieron evitar como hepatitis B y que en algún momento cobraron vida de médicos, de profesores y de estudiantes. Así es de que todo esto nos ha animado a que nosotros aportemos al conocimiento del estudiante básico todas estas medidas y normas. Y últimamente han escuchado del brote del ébola, que es un virus que ha infectado a individuos y que tiene un alto potencial de mortalidad el que lo padece. Así es de que
Esto aumenta la preocupación para que el personal médico y paramédico cumplan con las normas de bioseguridad. En Estados Unidos se estimó que en los años 70 el costo de las infecciones hospitalarias llegó a 4.500 millones de dólares y se observaba que más valía la prevención, que es eficaz, que el costo de tratar a los pacientes. Y las medidas son básicas, son importantes, pero que muchas veces las descuidamos, como el lavado de manos antes de examinar o antes de alguna práctica y también después de lo mismo. El uso de guantes, que es una barrera y donde se le avisa a los estudiantes que hacen sus prácticas en los hospitales, en las emergencias, que utilicen guantes al examinar a un paciente, especialmente aquellos que están heridos o tienen heridas cortopunzantes. Las batas también debe ser un atuendo del médico para impedir esa infección, y sobre todo que esas batas no sean utilizadas en casa, sino solo en el lugar de trabajo. El cubrebocas, o conocido como mascarillas, especialmente las que tienen filtro, porque ayudan el contagio tanto del paciente hacia el médico como el médico al paciente. En fin, son medidas muy básicas, pero que han evitado enfermedades. La bioseguridad es un aspecto importante en la calidad de la atención. Debe ser concebida como un derecho, tanto para los pacientes como para nosotros los que trabajamos en la salud. Los fluidos corporales son todas aquellas secreciones o líquidos fisiológicos, biológicos que produce el organismo. En el caso de nosotros, los humanos, la sangre; en el caso del varón, semen; en el caso de las mujeres, secreciones de la vagina, leche materna, líquido de cavidades cerradas como líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está presente en el sistema nervioso, asimismo como líquidos pleurales o sinoviales, estos últimos en las articulaciones, o todos los fluidos que estén mezclados con la sangre visiblemente. Debemos de conocer entonces que potencialmente los fluidos corporales pueden llevar infecciones, tanto de bacterias como virales. Los grupos de riesgo. Es importante saber que estos grupos de riesgo es tanto del nivel individual, o sea, de la persona, como población, o sea, los que rodean al individuo, y los organismos, cómo se comportan. Veremos que están clasificados en 4 grupos. Aquí ponemos el grupo número 1, o riesgo 1, que dice que los microorganismos tienen pocas probabilidades de darnos enfermedades, tanto en animales como en el ser humano. Las del grupo 2 o riesgo 2 es un riesgo para el individuo moderado y poblacional bajo. Los agentes patógenos, cuando hablamos de eso, estamos mencionando todos aquellos que nos dan enfermedades. Puede ser desde un virus o de un microorganismo, de un protozoario, una ameba, por ejemplo, o de un virus, por ejemplo, el virus del SIDA o el virus de la influenza, que es la gripe. Pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio. O sea que es mínimo el chance. La población, el ganado o el medio ambiente.
La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Y es ahí donde nosotros prácticamente nos moveremos en el hospital o en centros, puestos de salud. Continuando con los grupos de contagio está el de riesgo 3. Vemos acá que es un riesgo individual elevado y así vemos que el individuo puede tener enfermedades muy graves, consecuencias graves y pues pueden provocar hasta la muerte. ¿Qué pasa con el riesgo de la población? O sea, los que alrededor están, pues es bajo. Esto puede ser un ejemplo como el SIDA, que el riesgo de tener SIDA individualmente es muy elevado, pero el contagio alrededor podemos nosotros estar pues a la par de alguien que tenga SIDA y no contagiarnos, a menos de que se rompan estas medidas preventivas y terapéuticas. Por ejemplo, el uso del condón con alguien que tenga SIDA, pues es una importante medida preventiva. El evitar que esta persona que tenga SIDA dé sangre. Sabemos que el fluido, como la sangre, puede llevar el virus y puede contagiar a otra persona. El grupo o riesgo 4, tanto el individuo como la población es elevado. Los agentes patógenos suelen provocar unas enfermedades tan graves que pueden llevar fácilmente al individuo a morir. Normalmente no existen medidas tan preventivas y terapéuticas eficaces. Hemos escuchado lo del ébola, algunos casos en que personales como enfermeras se han contagiado y en algunos casos murieron, aunque se les trató de dar los medicamentos o los mejores conocidos en ese tiempo, murieron. Este es un ejemplo de riesgo 4. Sin ir tan muy lejos, nosotros vamos a estar moviéndonos en ambientes donde el HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis, que conocemos que hay 3, pero los más contagiosos y peligrosos son el C y el B. A propósito, es importante decirles que todo estudiante de medicina o personal paramédico o médico debe tener sus vacunas de hepatitis B. Es accesible, ya no es tan cara y tienen que ser 3 dosis. Así que les animamos a que se coloquen la vacuna contra la hepatitis B. Vemos acá el riesgo frente a accidentes. Eso significa de que alguien se corta o se contagia con fluidos de una paciente que tenga HIV, tiene 0.3% de que le contagie. Hepatitis C, un 3%. Y miremos, la hepatitis B es mayor. Así que podemos prevenir. Es parte de las medidas de bioseguridad. Las reglas dentro del laboratorio. Es importante que todos los estudiantes sepan que nosotros llevamos algunas reglas dentro de nuestro laboratorio. Y aquí está, por ejemplo, tan sencillo como el lavado de manos antes y después de la práctica. El uso de guantes por cada práctica. A propósito, el lavado de manos debe ser por lo menos 1 minuto o más. Se dice que puede uno cantar el Happy Birthday y que esa duración será suficiente para tener las manos ya mejor o limpias. El uso de guantes, especialmente cuando manipulamos secreciones. Hay prácticas que vamos a ver que sacamos o extraemos sangre, manipulamos sangre en portaobjetos, cubreobjetos, y eso pues nos puede dar también el riesgo de infectarnos.
El descarte de punzocortantes. Bueno, ¿qué son los punzocortantes? Son a todas aquellas que pueden darnos heridas o cortadas. Punzantes, por ejemplo, agujas. Cortantes, por ejemplo, el bisturí. Y todos estos, cuando nosotros terminamos de usarlo, debemos de tirarlos a recipientes que van a estar de color rojo y que son de paredes herméticas y rígidas. Asimismo, nosotros vamos a ver los residuos que no son anatómicos, o sea, que no pertenecen al cuerpo, por ejemplo, algodón, jeringas, agujas, hisopos, caja. Todas estas que están aquí deben estar en bolsas también de color rojo. Recuerden que todo lo que lleva color rojo significa que son secreciones que llevan fluidos y que pueden ser potencialmente peligrosos para nosotros. Continuando con las reglas, no pueden comer, beber o maquillarse, porque esto no está libre de ingresar al sistema digestivo, pues algunos microorganismos y darnos enfermedades. Usar el teléfono celular dentro del laboratorio, pues idealmente es mejor que no. El uso de lentes al manipular material orgánico o inorgánico, eso es importante para que nos cubra los ojos y no pueda ingresar estas secreciones. Los lentes debieran de ser aquellos que nos cubran un poco arriba de las cejas y hasta llegar a las mejillas, para que cubran, inclusive tener un margen de cobertura a los lados de nuestros ojos. Los papeles no contaminados, empaques, jeringas y material de oficina, pues pueden ser en los recipientes comunes o los botes comunes. Aquí vemos en esta diapositiva las consultas que pueden ustedes accesar para ver los diferentes temas importantes de actualidad. Por ejemplo, la infección del virus de inmunodeficiencia humana, su seguimiento y tratamiento, así como otras enfermedades que son importantes que estamos expuestos, como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, su manejo y la exposición ocupacional que tenemos todos nosotros que nos movemos en los diferentes lugares de la salud. Esperamos con esto ayudarles y a darles los consejos apropiados de la bioseguridad. Recuerden, este es un tema de todos, tanto de pacientes como del personal que los atiende. En el laboratorio también les enseñaremos cuáles son los signos o símbolos donde podremos observar qué significa cada uno. Muchas gracias por su atención y esperamos el siguiente tema.